Los países africanos que lograron liberarse de, digamos, la presión, el yugo de Francia, están empezando poco a poco a tomar el control de sus naciones, a recuperar el poder que realmente tienen. Y lo primero que hicieron fue romper en pedazos todos los tratados que pertenecían a ese tiempo de colonia, cuando tenían a los países africanos bajo su poder, bajo su control. Los gobiernos militares de Malí y Níger han empezado a rescindir los tratados con Francia, que les permitían cooperar con la antigua potencia colonial en cuestiones fiscales. Estos dos países de África anunciaron la decisión en una declaración conjunta. Según un comunicado publicado en X, que anteriormente era Twitter, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malí, este gobierno anula un acuerdo que se llevó a cabo en 1972 con París. En este estaba destinado a evitar la doble imposición y a establecer normas de asistencia recíproca en diversas cuestiones fiscales. La convención revocada entre Níger y Francia tenía objetivos similares. Y aquí es donde explican que la persistente actitud hostil de Francia contra nuestros estados se suma al carácter desequilibrado de estos convenios, provocando un déficit considerable para Malí, para Níger, que tenían que prácticamente mantener a estas naciones. Violaron las reglas de la cooperación internacional. Esta medida es la última de una serie de acciones tomadas por estos gobiernos militares de los países de África Occidental, porque lo que quieren es finalmente cortar los lazos con Francia, que anteriormente había sido un aliado clave en varios sectores, incluida la seguridad, pero en el momento en el que llegó este nuevo gobierno, sobre todo porque es un gobierno militar, tras golpes de Estado en Malí, en Níger e incluso Burkina Faso, estos países se dieron cuenta de que única y exclusivamente estaban siendo utilizados por Francia, por Estados Unidos, por el Reino Unido, por todas estas potencias que realmente son ricas o eran el primer mundo, porque fueron no más inteligentes, sino simple y sencillamente se aprovecharon, digamos, de la nobleza de los países africanos. Y sobre todo que vendieron una oportunidad de negocios, de comercio, de darle a África una forma de salir adelante. Jugaron con esto y por obvias razones los ciudadanos dijeron, estamos hartos. En Níger, la desigualdad era abismal. El 10% de la población, aquellos muy amigos del entonces presidente, eran ricos, o por lo menos tenían mucho dinero, o una buena cantidad, pero eran ricos. Por el otro lado, el 90% de la población en Níger vivía en la pobreza o pobreza extrema. Ese era el nivel de desigualdad en el que los tenía Francia y a nadie parecía importarles. Fue por eso que los gobiernos empezaron a levantarse y a decir, no es posible, tenemos oro, petróleo, tenemos lo que tanto necesita Francia, que es uranio. ¿Por qué nuestra nación ni siquiera tiene electricidad? Tenían que comprarle a Nigeria el 80% de la electricidad que tenían. Una vergüenza. Cómo estos países que supuestamente eran o formaban parte de Francia vivían en la miseria, mientras por supuesto los franceses, los británicos, los alemanes, todos vivían como reyes. Malí, Níger, junto con Burkina Faso, no solo se deshicieron de estos temas fiscales con Francia que le van a doler mucho a Emmanuel Macron, sino también firmaron una carta en la cual buscan formar la Alianza de Estados del Sahel. Tras la retirada de las tropas francesas de sus respectivos países, este acuerdo tiene como objetivo permitirle a las tres naciones luchar
luchar juntas contra las amenazas de la seguridad interna y externa. Recordemos que a Níger ya lo querían invadir prácticamente todos los países, porque era la nación más importante para Francia, quien todavía le daba el uranio que tanto necesita para sus centrales nucleares. Por eso, varios países se estaban levantando contra Níger, a pesar de ser hermanos en África. Si la ley o la orden la mandaba Francia, entonces todos tenían que acudir y respaldar no solo al ejército, sino también al presidente Emmanuel Macron. ¿Qué pasó? Este acuerdo le va a permitir ahora a estos países, Malí, Níger y Burkina Faso, luchar juntos de forma legal. Los estados, junto con Chad y Mauritania, fueron anteriormente miembros del acuerdo del G5 de Sahel, que era respaldado por París, que desde entonces ha colapsado debido a todos estos golpes militares en la región, porque a quienes les conviene, y eso lo hemos platicado en diversas ocasiones, a quienes realmente les conviene que estas regiones de África tengan golpes militares, tengan problemas de seguridad, son a países como Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, porque les permite mandar a sus militares, colocar sus bases militares y pues tomar un par de, digamos, barriles diarios de petróleo, unos cuantos milloncitos, porque se necesita llevarse unas cuantas toneladas del uranio para países como Francia, para que puedan tener todo funcionando. Es un pago por servicio, que es brindarles la seguridad de estas naciones. Afortunadamente, Bamako y Niamey anunciaron que habían decidido poner fin a la cooperación fiscal con París en estos próximos 3 meses para preservar los intereses superiores de los pueblos malienses y nigerinos. Esta injerencia del gobierno en los asuntos internos de ambos países hace imposible la ejecución de tratados, de acuerdo con los gobernantes militares en el comunicado que anunciaron prácticamente esta decisión. Los recientes reveses sufridos por Francia en sus antiguas colonias de África Occidental se producen tras el derrocamiento en julio del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, que llevó a la Unión Europea a incluso imponer sanciones severas contra Níger. París ha expresado su apoyo a la intervención militar que fue planeada por el Bloque Regional de África Occidental, la famosa CEDEAO, en Níger, para supuestamente intentar restaurar el gobierno democrático que ya sabemos fue un total y rotundo fracaso. Los ministros de Relaciones Exteriores también de Burkina Faso, Malí y Níger acaban de respaldar los planes para crear una federación que va a lograr realmente unir a estas 3 naciones de África Occidental. Todas van a tener el objetivo de abordar los desafíos comunes como esta prácticamente intento de guerra con el bloque regional de África Occidental, la famosa CEDEAO. Todos van a poder hacer eso, defenderse contra ellos, contra Francia, contra Estados Unidos. De forma militar no hay mucho, no tienen forma como tal de defenderse, pero la intención está. Y la decisión fue anunciada precisamente en la cuenta de X tras una reunión de 2 días en la capital de Malí, en Bamako, que se centró precisamente en los planes para derrocar que se centró precisamente en los planes para desarrollar esta nueva alianza de estados del Sahel. Los gobernantes militares de estas 3 antiguas colonias francesas firmaron la Carta de la AES en septiembre. Acordaron ayudarse mutuamente en caso de agresión externa o amenazas internas. Los estados anteriormente trataban como tal de ayudar a otras naciones. Vimos precisamente cómo Chad y Sudán realizaron sus golpes de estado, pero no se unieron como tal al resto de los países, sobre todo porque para muchos el hecho de que tanto Malí como Níger y por supuesto Burkina Faso estén un poco más inclinados a apoyar a Rusia hace que no se pueda como tal llegar a un consenso. Este es el inicio del fin de la era francesa,
de la época de bonanza de los franceses, al igual que los italianos, los ciudadanos del Reino Unido, los alemanes, los de Países Bajos, todos, absolutamente todos en la Unión Europea están teniendo graves problemas y prácticamente, no desde la guerra de Rusia, sino que en general, desde que se demostró que la Unión Europea era realmente débil, se demostró que Estados Unidos era muchísimo más allá de lo débil. Entonces, eso impulsó o le dio el impulso que necesitaban algunos países para ya sea realizar sus golpes de Estado o empezar a plantarle frente a Estados Unidos y decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Cuánto me vas a dar? No me conviene, ya luego lo vemos. Es ofrecerle lo que tienes, pero tienen que pagar. Están acostumbrados a recibirlo todo a manos llenas y prácticamente, por no decirle gratis, así que empiezan a ahorrarle un poco, que les empieza a costar realmente el valor del petróleo, el valor del gas, del oro, del uranio. Porque ya es hora de que los países africanos se recuperen, que los países de América Latina se recuperen, que salgan adelante. Esa es la intención. Por supuesto, hay algunas personas que no les conviene, sobre todo que los países de África logren mejorar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.